Buenos días con todos. El día de hoy tenemos un nuevo laboratorio legal. Hoy día vamos a hablar sobre una sentencia del Tribunal Constitucional, la cual se pronuncia sobre el secreto bancario, sobre SUNAT, sobre la información que los bancos revelan a SUNAT. Y para eso tenemos la presencia de una persona que es experta en temas constitucionales, Juan Carlos Díaz Colchado. ¿Cómo estás, Juan Carlos? John, nuevamente, muy buenos días. Aquí compartiendo algunas reflexiones con el Laboratorio Legal de Quineche Abogados. Encantado y a tu disposición. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias nuevamente por aceptar la invitación. Y vamos al tema que nos toca hoy día discutir. Esta sentencia del Tribunal Constitucional. Cuéntanos, ¿de qué se trata? ¿De qué nos habla? ¿Qué nos dice? Bueno, yo creo que primero que hay que tener en cuenta es que el Estado peruano, desde hace ya casi 10 años atrás, ha manifestado su intención de integrarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que es la OCDE, y que integra pues, a los países más desarrollados del mundo. Y en el marco de esta organización hay una serie de disposiciones, reglas, principios vinculadas con la lucha contra la evasión fiscal, contra la elusión tributaria, ¿no? Y que en virtud al interés de todos estos estados de disminuir estas patologías sociales, ¿no? Porque impiden pues, que tengan mayores recursos para poder realizar obras públicas, servicios públicos en sus respectivos países, ¿no? Es que establecen una serie de reglas o compromisos de transparencia tributaria, con lo cual, entre otras cosas, la idea es que las distintas administraciones tributarias de los países que integran la OCDE puedan compartir información financiera sobre, en este caso, nosotros los contribuyentes, y especialmente lo que interesa, ¿no? Los clientes o contribuyentes que sean catalogados o puedan calificar como inversionistas, grandes inversionistas o específicamente inversionistas extranjeros, es decir, los inversionistas de estos países más desarrollados que van a economías menos desarrolladas a hacer negocios, ¿no? Y que lo que buscan es eludir sus compromisos o cargas tributarias en sus respectivos países, ¿no? Y en esa medida se establecen estos compromisos de transparencia fiscal, transparencia financiera y compartición de información. Lo que ha sucedido es que en virtud a esos, digamos, grandes acuerdos en el marco de la OCDE, el Estado peruano ha ido implementando una serie de regulaciones a lo largo de los años para poder tener ese marco regulatorio que permita a SUNAT, como agente fiscal peruano, acceder a información financiera de quienes realizamos operaciones de distinta índole con bancos y entidades del sistema financiero. Eso quiere decir que, digamos, Perú no es que esté innovando en esta información que recoge, sino que ya lo hace en otros países. Ya se viene haciendo en otros países, ¿no? Y precisamente este marco legal que se ha dado para, digamos, adecuarnos a este marco de la OCDE ha sido objeto de una demanda de inconstitucionalidad, y es lo que ha motivado que el Tribunal Constitucional, como órgano que puede evaluar la validez de las normas con rango de ley, en el caso específico un decreto legislativo que modifica la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la SBS en lo relativo al secreto bancario, puede evaluar si es una modificación válida o no es válida, ¿no? Lo que el tribunal en buena cuenta ha resuelto es que la regulación aprobada y que al menos podemos decir entre comillas y en principio parecería limitar el ámbito de protección del derecho al secreto bancario, considera el tribunal que esas regulaciones son válidas, no son compatibles con el secreto bancario porque no lo lesionarían. Eso es lo que ha señalado el Tribunal Constitucional, en resumidas cuentas, en esta sentencia, ¿no? Entonces, sino que hay, digamos, una línea delgada ahí a delimitar o a respetar por parte de SUNAT, ¿no? Porque todos sabemos, todos los que tienen, la mayoría de peruanos tienen cuentas bancarias, ¿no? La gran mayoría, más del 50%. Entonces, muchas personas tienen, o incluso los abogados, tenemos este conocimiento de que estamos protegidos por la reserva o el secreto bancario, ¿no? Nadie puede venir
y simplemente pedir información al banco sobre a quién le pago, quién me paga, las transacciones que hago. No se puede hacer fácilmente. Tiene que venir un juez y el juez autorizar que se levante el secreto bancario para poder tener acceso a información. Pero la pregunta es, SUNAT, sin tener una orden de un juez, accede a información. Ahora, de acuerdo al análisis que has hecho, ¿cuál es el límite entre la información a la que accede SUNAT y ya entrar a lo que es el secreto bancario? Bueno, yo en principio te diría que no es el análisis que yo he realizado, sino el que ha realizado el Tribunal Constitucional en la sentencia, ¿no? Como punto de partida, creo que para todos debe quedar más o menos claro en qué consiste el secreto bancario y qué es lo que protege, ¿no? Como derecho fundamental. El secreto bancario forma parte de un derecho un poco más amplio que viene a ser el de la vida privada o la intimidad, ¿no?, personal. Entonces, en nuestra jurisprudencia, ¿no?, se ha desarrollado una serie de elementos que permiten entender lo siguiente, ¿no? Todas y todos nosotros, seamos personas naturales, seamos personas jurídicas, tenemos un ámbito de privacidad reservado al conocimiento público, al conocimiento del Estado. Solo que no todo lo que es privado tiene el mismo nivel de protección. En esa línea, ¿no?, aquellos aspectos muy particulares, muy íntimos de nuestra persona, como podrían ser, por ejemplo, nuestras preferencias políticas, ideológicas, religiosas, nuestros sucesos de nuestra vida familiar, lo que pasa hasta cierto punto de la puerta de nuestras casas hacia adentro, que es la intimidad familiar, no es objeto de conocimiento público, con lo cual, y digo en principio porque hay casos en donde sí podría, ¿no?, casos de violencia familiar, por ejemplo. Entonces, en principio, ese ámbito de la vida privada tiene un mayor nivel de protección que otros ámbitos, como puede ser, por ejemplo, y entrando al punto, la información económica. Y es que nosotros desarrollamos distintos tipos de actividades económicas y la actividad económica que desarrollamos genera información, se generan datos. No toda la información económica tiene el mismo nivel de protección, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, el que se sepa cuánto debemos a un banco, ¿no?, porque un banco puede reportarlo si incurrimos en incumplimiento a una central de riesgo, ¿no? Pero el banco no puede informar cuál es el monto cuáles son las operaciones que yo he venido realizando con mi dinero en una cuenta que el banco tiene, ¿no?, y todas las transferencias que he ido desarrollando en un periodo de tiempo determinado. No podría, porque eso está protegido por el secreto bancario, que tiene un espectro de protección un poco más intenso, ¿no? Entonces, para entrar de lleno al secreto bancario, el secreto bancario lo que hace es proteger únicamente las operaciones pasivas que nosotros tenemos como clientes de bancos y entidades en el sistema financiero, ¿no? Lo que no está constituido por operaciones pasivas puede ser objeto de conocimiento e intervención por parte de las autoridades del Estado, como SUNAT, ¿no?, y o por parte de alguna otra autoridad que se autorice por ley, ¿no?, como es la Superintendencia de Bancos y Seguros, el Banco Central de Reserva, los propios bancos que pueden compartir información, ¿no? Lo que está protegido son las operaciones pasivas. Eso hay que tenerlo presente. Ahora, la regulación que se dio faculta a SUNAT básicamente en dos supuestos, ¿no? Primero, que pueda acceder con un procedimiento acelerado a través de un juez de la información protegida por el secreto bancario, es decir, de las operaciones pasivas. Ese es un supuesto. Y el otro es que SUNAT pueda acceder a datos sobre las operaciones pasivas a nivel global, saldos, montos acumulados, entre otros, ¿no? Entonces, lo que el tribunal ha señalado es que esta regulación, la primera vinculada con el pedido de SUNAT por intermedio de un juez para acceder a las operaciones pasivas, no sería lesivo del secreto bancario porque está presente la garantía judicial, ¿no?, que la Constitución establece que solo se puede levantar el secreto bancario por pedido de un juez, el Congreso de la República a través de una comisión investigadora y o de un, si no me recuerdo, un fiscal, ¿no? Aún tratándose, ¿no?, de el pedido que hace un juez, el juez también tiene que cumplir una serie de condiciones que están reguladas. Tiene que haber una solicitud debidamente justificada y la justificación va a tener que estar referida a la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo. El juez además tiene que evaluar, ¿no?, que todo este pedido de información está referido o hay un proceso previo iniciado, ¿no?,
Entonces hay ahí garantías para el levantamiento por mandato judicial, aún a pedido de SUNAT, ¿no? Y en el otro supuesto, que es el de la entrega automática de información de todas las entidades financieras a SUNAT respecto de operaciones pasivas en lo relativo a montos acumulados, saldos, promedios de operaciones en un periodo de tiempo determinado, ahí es lo problemático, ¿no? Porque en principio estamos hablando sobre operaciones pasivas y a ámbitos de información de las operaciones pasivas, ¿no? El Tribunal Constitucional ahí, en la decisión mayoritaria que ha tenido, porque hay votos disidentes, ¿no? Entiende que el secreto bancario protege las operaciones pasivas en tanto estén referidas a operaciones individuales, en donde se puede identificar a las partes de la transacción y la transferencia, pero lo regulado y lo evaluado por el TC está haciendo referencia no a operaciones individuales, sino a información global de las operaciones pasivas, lo que no tendría el mismo nivel de protección que las operaciones individuales. Como reportes generales. Como reportes generales, como saldos globales, ¿no? Y por lo tanto entiende el tribunal que al tratarse de ese tipo de información, que es muy fina la distinción, ¿no? muy delgada, no sería lesiva del secreto bancario, porque el tribunal entiende que el secreto bancario protege en estricto únicamente la información relativa a las operaciones pasivas individuales, no a la información que, producto de todas esas operaciones individuales, se puedan generar como información global. Entonces, a ver, poniéndonos en los zapatos de SUNAT, ¿ya? Para SUNAT, el ITF, el impuesto a las transacciones financieras, es el famoso impuesto chismoso. Así se le denominaba en SUNAT. Se le domina hasta ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque ese impuesto no tiene objeto de recaudación. El fin de este ITF no es recaudar, porque es un 0.005% de las operaciones, que representa 1 céntimo, 10 céntimos. Si la operación es grande, es muy grande, 1 sol, 2 soles, ¿no? Pero es, digamos, no tiene fin recaudatorio, pero sí de información. Con eso sabe SUNAT quién transfirió a quién o cuántas operaciones pasivas o activas realizó. Incluso esa información cada contribuyente puede accederla a través de su clave SOL. Este ITF tendría, aunado con la normativa, la última normativa que salió respecto a temas tributarios, donde los bancos tenían la obligación de reportar cuando superaba, por ejemplo, los 10.000 soles en movimiento en cuenta, mandar alertas a SUNAT o reportar. Lo que entiendo es que el tribunal ha dicho, ya, ok, hay que tener cuidado. No pueden enviar información a SUNAT los bancos donde se individualice cada operación, donde se diga, mira, sí, recibió de tal persona, tal persona, tal persona, en tal fecha, tal monto. No, sino simplemente cuánto recibió en tal periodo. ¿Cuál es el volumen de las operaciones en tal periodo? ¿Cuántas operaciones realizó? ¿Cuántas operaciones se realizaron y lo demás? ¿Cuánto significó en dinero la sumatoria total? Pero no individual. Promedios, submontos globales, pero no mandar el estado de cuenta. No mandar el estado de cuenta, claro está, ¿no? Y eso porque hay que tener en cuenta algo, querido amigo, es que la sociedad peruana, como muchas sociedades latinoamericanas y en vías de desarrollo aún, ¿no? Tenemos un gran problema, que es el de la informalidad, y la informalidad no solamente basada en el que simplemente no se formalicen los negocios, ¿no? Sino que también se busque reducir la carga impositiva, ¿no? Que nos correspondería a todas y a todos pagar si nuestras declaraciones juradas correspondieran al 100% de la realidad económica que tenemos, ¿no? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que el fin es ese, ¿no? O sea, el fin de esta disposición legal es que se pueda tener información que permita en este caso, SUNAT, ¿no?, detectar operaciones que busquen eludir la carga tributaria o que busquen reducir, ¿no?, la carga tributaria. Desde luego, lo ideal sería pues que todos demos la información totalmente transparente y que se ingrese, ¿no? Pero está el secreto bancario como un derecho constitucional, ¿no? Con lo cual el ITF que tú mencionas y estas medidas adicionales lo que hacen es jugar en conjunto para que SUNAT pueda tener elementos indiciarios, ¿no?, a efectos de poder detectar, ¿no?, posibles operaciones sospechosas de
elusión, evasión o incluso ilícitos, ¿no? Como el lavado de activos, ¿no? Desde luego, con la sola obtención de esta información, SUNAT no nos va a imputar, pues, ¿no? un acotamiento para pago de tributos no declarados ni pagados, ¿no? Sino que va a ser, digamos, la punta de lanza para el inicio de una investigación, de una fiscalización tributaria, una auditoría, ¿no? Y que va a poder detectar este tipo de operaciones, ¿no? Que buscan, como ya indicaba, ¿no? Eludir la carga tributaria, ¿no? O evadirla en buena cuenta, ¿no? Entonces, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, ¿no? Pero yo creería que son parte de una serie de medidas que no, como indicaba al principio, no son privativas del Estado peruano, ¿no? Sino que son adoptadas en el marco de el cumplimiento de compromisos internacionales, ¿no? Porque por un lado, corrígeme si me equivoco, tú que estás más involucrado en el mundo corporativo, en el sector empresarial, por un lado creo que la mayoría de miembros del sector empresarial ven con buenos ojos que el Perú pueda ingresar a la OCDE, ¿no? Claro. Y esto, claro, tiene sus ventajas en que podrían acceder a créditos en el sistema financiero internacional, ¿no? O contar con mayores posibilidades de encontrar socios comerciales extranjeros, ¿no? Además de poder realizar operaciones y negocios en otros países que forman parte de OCDE, ¿no? Se abren muchas puertas. En oportunidades de negocio, ¿no? Pero sin embargo, la contrapartida es que no quieren perder no quieren aportar o colaborar con que esto se pueda hacer así, ¿no? Y lo que sucede es que el grupo de países de OCDE, que ojo, aun cuando son estados en estricto, se manejan bajo una lógica distinta a la del derecho internacional público, ¿no? Sino es la del derecho internacional económico y se maneja más en el paradigma de la gobernanza, ¿no? Que es distinto al de el gobierno propiamente, ¿no? Sino el de la gobernanza, como con normas más soft de principios, y en donde estos compromisos son requisitos sine qua non para poder ser admitido como miembro pleno de la OCDE, ¿no? Entonces, si tú quieres tener ese mundo de oportunidades, pues eso no viene gratis, ¿no? Hay una serie de obligaciones que hay que ir cumpliendo progresivamente, ¿no? Entonces, es parte de, ¿no? Claro, y eso porque, en definitiva, ¿no? A pesar de que hemos tenido en el Perú una ola de lo que se denominaba neoliberalismo, ¿no? En donde se entendía o se partía del prejuicio de que el Estado no debía participar en el mercado, donde el Estado debía dejar que todas y todos quienes quisieran hacer actividad empresarial lo hicieran, ¿no? A buenas o a primeras. Lo cierto es que el Estado tiene un rol que cumplir, ¿no? Y los estados que integran la OCDE son conscientes de ese rol, ¿no? Donde las normas sobre fiscalización tributaria, las normas sobre transparencia fiscal, sobre transparencia financiera, son mucho más estrictas que las que manejan en Perú. Porque finalmente los compromisos internacionales, sean obligatorios o sean no vinculantes, pero sí algo como se denomina, ¿no? Soft law, ¿no? O sea, es decir, sujeto a la buena voluntad, buena fe de quien quiera cumplirla, ¿no? Son pisos mínimos. O sea, no es que sea lo máximo, sino son compromisos mínimos para que aquellos que no están en la misma posición de los demás podamos cumplirlo, ¿no? Y en esa línea se inserta, ¿no? esta legislación, el decreto legislativo 1313, que modificó la ley, como decía, del sistema financiero y orgánica del SBC en lo relativo al secreto bancario, ¿no? Y para acotar esto, finalmente, ¿no? Es que en uno y otro caso, no solamente se trata de que las entidades bancarias y OSUNAT va a acceder a la información solo porque un juez así lo ordene a su solo pedido y o porque existe la obligación legal de que las entidades financieras le den la información, sino que además se ha contemplado una serie de garantías, ¿no? Ya decía, en relación con el pedido del juez, el juez tiene que verificar la justificación, que esté debidamente sustentado, que haya un proceso, ¿no? Y en el caso del envío de la información automático, o sea, además hay una serie de garantías, entre esas el deber de reserva y confidencialidad respecto de quienes participan en el envío de la información, y además SUNAT tiene la obligación de garantizar que la reserva de la información que recibe tiene que cumplir estándares informáticos de protección de la información que manejan los países de OCDE, ¿no? Entonces no es tan, o sea, digamos, definitivamente hay un cierto nivel de intervención en nuestra intimidad o privacidad económica,
pero no es que SUNAT pueda hacer y deshacer con esa información lo que quiera, ¿no? En Hay todo un caso, orden a seguir, ¿no? hay un orden a seguir, y si hubiese un quebrantamiento de esas obligaciones, hay responsabilidades, tanto administrativas como también penales, para quienes infrinjan el deber de confidencialidad, ¿no? Claro. Ahora, como bien dices, ¿no? Es parte del crecimiento, es parte del acceder a nuevas oportunidades internacionales, ¿no? Los compromisos y algunas obligaciones que ya como Estado debemos cumplir. Ahora, hay que también tener presente que el Perú es un país muy informal, ¿no? Hay muchas operaciones que se hacen tratando de evadir los impuestos, tratando de no usar incluso el sistema financiero, haciendo transacciones en efectivo, cosas que ya se está regulando. Por ejemplo, a partir de 1 de abril, de este mes que viene, ya el tema de bancarización, la línea de bancarización la han bajado. ¿Para qué? Para que las operaciones de 2.000 soles o 500 dólares sean sí o sí bancarizadas, ¿no? Entonces, por ahí se está cerrando un poco más el tema de formalizar, obligar a todos que formalicen para evitar estas acciones de ilusión, de evasión, por parte de personas que no quieren pagar sus impuestos, pues, ¿no? Y eso va de la mano con el deber de contribuir, si no contribuimos todos para que el Perú se desarrolle, pues en una casa, los que trabajan no aportan para el desarrollo de la casa no va a crecer. Claro. Es parte también de cambiar un poco la conciencia. Sí. Pero volviendo al punto que nos toca discutir ahora, el Tribunal Constitucional, de acuerdo a lo que nos comentas, ha delimitado, ¿no?, que efectivamente hay que respetar los parámetros. Si SUNAT va por la vía judicial a pedir levantamiento del secreto bancario, o si lo obtiene directamente de los bancos de acuerdo a la normativa, tiene que respetarse los parámetros, la información tiene que ser general, no puede ser tan específica, ¿no?, para respetar el secreto bancario que, digamos, es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental. Entonces, a veces hay que, así como hay obligaciones de cumplir, hay que también tener cuidado con los derechos alrededor, ¿no?, para no excedernos. Y digamos que al menos esta sentencia del tribunal establece los límites. Sí, lo que hace es validar precisamente los límites que legalmente ya se habían establecido, ¿no? Entonces, sí también señala, ¿no?, que el acceso a esta información no es sencilla, ¿no? O sea, hay parámetros que cumplir, ¿no? Porque aun cuando pueda haber una legítima limitación a la privacidad económica, esta no puede hacerse por capricho de SUNAT, ¿no? Tiene que haber fines legítimos detrás. Evasión tributaria, elusión tributaria, lucha contra el lavado de activos, lucha contra el terrorismo, ¿no? Evidentemente, nosotros somos aproximadamente 33 millones de personas en este país actualmente, de los cuales supongo que la mitad, poco más, poco menos, tenemos un registro financiero, ¿no? Y de esos 15 o 16 o 14 millones más o menos de personas, todos desarrollamos ingentes cantidades de operaciones a través del sistema financiero, ¿no? SUNAT no es que va a poder manejar toda esa información, lo que va a hacer es, como creo que ha venido haciendo a través de sistemas informáticos de inteligencia artificial, detectar aquellas operaciones que, en función a ciertos parámetros que los técnicos ya habrán diseñado en el software, ¿no?, puedan calificarse como, cuando menos, sospechosos, ¿no? Sospechosos para verificar, cruzar información ITF, cruzar información SUNARP, ¿no?, cruzar información centrales de riesgo, ¿no?, entre otros aspectos que maneja SUNAT, ir acotando, ¿no? Con lo cual, claro, el universo de sujetos que en realidad van a ser afectados por este tipo de operaciones no es el de los 14, 15 o 16 o 13 millones de personas que realizamos operaciones todos los días, ¿no?, sino va a ser un muy acotado grupo de personas que creo que pues llegarán a los 100.000 o menos, ¿no?, de personas menos. No, que ahí viene a tallar también el interés fiscal, ¿no? Claro. Si es económicamente rentable, ¿no? Para SUNAT, de repente por ahí obtener una recaudación también, por sospecha de evasión o elusión. Y sí, y este año, por ejemplo, han comenzado a llegar cartas inductivas de SUNAT a varios contribuyentes, personas naturales, empresas, en los cuales
solicitan información debido a los movimientos sospechosos, ¿no? de transacciones. De repente el banco le informó a SUNAT, esta persona ha ingresado, o digamos, ha tenido movimientos en su cuenta por 200.000 soles. Entonces SUNAT revisa sus declaraciones, pero él me ha declarado que solo ha ganado 20.000 en el año. ¿De dónde aparece el restante en el movimiento en su cuenta, ¿no? Entonces manda una carta diciendo, susténtame esta diferencia. Tú me has declarado tanto, pero tus movimientos en bancos aparece 100.000, 200.000. ¿De qué es? Entonces comienzan a llegar a las asesorías, a los abogados, contadores, diciendo, me ha llegado esta carta de SUNAT. Entonces ahí recién, a ver, vamos a revisar tus estados de cuenta, pero esa ya es información personal del contribuyente, ¿no? El contribuyente, sí, es que mi papá me depositó al extranjero para poder comprarle una casa acá. Ya seguido el conducto regular, pagó el impuesto. No, bueno, hay que regularizar el pago del impuesto. O de repente en otras situaciones sí lo he pagado, solo que no lo declaré como tal, pero tengo el comprobante de pago del impuesto. Ok, se sustenta y se acabó, ¿no? Pero eso está generando todo este tema de información bancaria, información financiera, ¿no? Y que nos sirve para poder ponernos en orden también. Claro, ahora, por otro lado, hay que tener en cuenta, ¿no? que entiendo, ¿no? Pues que hay una percepción, bueno, entendemos, creo yo, ¿no? Que hay una percepción global, social, ¿no? De que lamentablemente nuestros gobiernos no han sido muy buenos, ¿no? Pero hay que diferenciar, ¿no? Entre la crítica que podemos hacer al gobierno y otra cosa al Estado y sus políticas públicas, ¿no? Quiero recordar a todas y a todos, ¿no? Que más allá de la crítica que podamos tener al gobierno actual de Castillo, a los bemoles que puede haber tenido Sagasti o a Vizcarra, lo cierto es que a la mala o a la buena han mantenido una política pública de vacunación gratuita contra el COVID-19, ¿no? Todas y todos nosotros, en su mayor parte, hemos accedido a una vacunación de hasta 3 dosis absolutamente gratuita, ¿no? Y eso no se financia con buena voluntad, ¿no? ¿De dónde sino sale ese dinero? se financia con recaudación tributaria, ¿no? Con el aporte de todas y todos nosotros como profesionales independientes, que este mes es el mes en que sufrimos todos porque estamos declarando nuestros ingresos del año pasado y pagando a veces al contado, a veces fraccionadamente el impuesto a la renta que nos corresponde, ¿no? Pero también, claro, pero también las grandes empresas, las medianas empresas y las pequeñas, aquellas que tienen registro tributario, ¿no? Entonces, finalmente, si hemos todas y todos en mayor o menor medida accedido a 3 dosis completas de vacunación, es porque el Estado peruano tenía recursos para comprar las vacunas, tenía recursos para contratar personal adicional que pueda participar en la gran campaña de vacunación nacional que ha habido, ¿no? Y de ahí es que seamos quizás de los pocos países que pueda jactarse de que al menos en cuanto a población objetivo de la vacuna, el 80% está con las 3 dosis, ¿no? Sí, y podemos desarrollar actividades ya con relativa normalidad. Como esta entrevista, sin mascarillas y con menos de 2 metros de distancia, ¿no? Claro, ya 3 dosis vacunados, 3 dosis vacunados, bueno. Ya no hay riesgo de contagio de COVID, ¿no? Bueno, si nos contagiamos no nos va a dar síntomas, los ¿no? efectos más graves, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Entonces, bueno, gracias Juan Carlos por esta disertación, por esta conversación que hemos tenido, que nos abre las puertas para meternos también en los temas tributarios, para ver, analizar, por ejemplo, como les hablamos al inicio, el deber de contribuir, y muchos aspectos relacionados con la tributación en el país. Ya estamos en conversaciones con SUNAT para ver si nos mandan a un representante de SUNAT y que podamos conversar sobre ese tema, sobre el papel de SUNAT, sobre las obligaciones de nosotros como contribuyentes, sobre qué está haciendo SUNAT actualmente, ¿no? Para conocer más, porque a veces criticamos por desconocimiento. Así que sí, sería bueno, esperamos una respuesta positiva por parte de SUNAT. Bueno, yo creo que toda entidad pública tiene sus aspectos positivos y negativos, pero ciertamente que no hay que verlo simplemente como el cucu, ¿no? Claro. Bueno, Juan Carlos, ya como palabras finales, ¿qué dirías a las personas que tienen sus cuentas bancarias, que les llega una carta de SUNAT diciéndole, mira, hemos detectado esto? ¿Qué les aconsejarías? Bueno, primero que revisen sus propias actividades económicas, transacciones del año, ¿no? Y que evalúen, pues, ¿no? Si no han hecho una adecuada declaración de ingresos o de rentas, y que, bueno, acudan a la asesoría
legal tributaria de Quineche Abogados para que puedan ayudarles si en caso tuvieran alguna dificultad, ¿no? Porque como señalabas, ¿no? Creo que hay mecanismos, formas, ¿no? Porque finalmente el interés de SUNAT no está en la sanción, está en la recaudación, ¿no? Ya sea por negligencia, error o por dolo, uno a veces oculta información, operaciones, pero hay alternativas y formas, ¿no? Para poder regularizar una situación tributaria que podría ser un poco sospechosa, por decirlo menos, ¿no? Y ahí está, creo, la asesoría de Quineche Abogados, ¿no? Que puede ayudar a buscar esos mecanismos y alternativas legales para regularizar la situación tributaria de ustedes, ¿no? Y bueno, y las asesorías de todos los profesionales que puedan tener conocimientos al respecto, ¿no? También. O directamente a SUNAT también podrían hacerlo. O sea, tenemos muchas herramientas. No quiero terminar sin antes agradecer a Casabela que nos abre nuevamente sus puertas en este lugar muy acogedor, que justamente hablaba con los dueños del lugar antes de empezar, les agradecía por permitirnos abrir sus puertas y están invitados para hacer uso de estas instalaciones, eventos, matrimonios, 15 años, cumpleaños, ¿no? De repente celebraciones de empresas. Despedida de solteras, solteros. También. Así que muchas gracias, Casabela, por permitirnos hacer este laboratorio en sus instalaciones, y gracias a todos los que se han conectado. Esperamos haber contribuido en algo con esta discusión sobre secreto bancario, bancarización, información de los bancos que envían a SUNAT y lo que hace SUNAT respecto a esta información. Gracias a todos y todas, y será hasta un nuevo laboratorio legal. Gracias, Juan Carlos. John.